Hoy amanecimos ricos, sabrosos, deliciosos y trigonométricos, gente. Hoy veremos esas cositas raras que le quitan el sueño a todo estudiante, que no es la cerveza ni los chats de la friendzone. Estamos hablando de la empoderadísima trigonometría. ¡Corre, perra, corre! Seguramente todos hemos escuchado hablar del seno, el coseno, la tangente, la secante y todo ese bla 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 que, a pesar de ser un tema muy tedioso, es una de las bases fundamentales del cálculo y la física. Etimológicamente hablando, la palabra trigonometría significa medir triángulos, y es precisamente lo que haremos el día de hoy. La palabra seno proviene del latín sinus, que significa curva, y sí, así es, los senos de las mujeres reciben este nombre por tener una naturalidad curva. ¡Ay, miren, ese niño tiene senos! ¡Una toalla mojada! ¡Venga acá, señorita! Los matemáticos decidieron ponerle el nombre del seno al seno, ya que en la gráfica de su función tiene curvas cóncavas y convexas. La palabra tangente proviene del latín tangentis, que significa tocar, y es lo que hace la tangente, tocar algo en un solo punto. Por ejemplo, estos dos círculos son tangentes entre sí ya que se tocan en un solo punto. Asimismo, esta es una recta tangente a la curva ya que también la toca en un solo punto. La palabra secante proviene del latín secantis, que significa cortar. Las rectas secantes reciben este nombre ya que cortan a las curvas en dos puntos, como se observa en estas dos gráficas. La cosecante la podemos definir como 1 sobre seno, la secante como 1 sobre coseno y la cotangente como 1 sobre la tangente. Ahora veamos todo esto gráficamente. Este de aquí es un triángulo rectángulo que se caracteriza por su ángulo de 90 grados. Y sí, así es el mismo triángulo del episodio anterior sobre el teorema de Pitágoras. Los lados que forman el ángulo se llaman catetos y el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Este ángulo lo llamaremos alfa, pero no se me asusten. Solo es una letra del alfabeto griego que en matemáticas se utiliza para nombrar a los ángulos, así como se utilizan letras del alfabeto latino para nombrar los lados del triángulo. Dibujemos nuestro triángulo en un plano cartesiano con una circunferencia. El cateto opuesto a alfa es el seno de alfa, y el cateto adyacente es el coseno de alfa. Si dibujamos una recta tangente al círculo en este punto, esta longitud será la tangente de alfa, y esta longitud de aquí será la cotangente de alfa. Finalmente, esta longitud será la cosecante de alfa y esta de aquí la secante de alfa. Bellísimo, ¿no? ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Antes de continuar, haremos un pequeño pero muy importante paréntesis. En trigonometría se utilizan estos conceptos para una gran variedad de temas: razones trigonométricas, teorema del seno y coseno, identidades trigonométricas, funciones trigonométricas, etc. Aunque todo esto tenga seno, coseno, tangente y demás, en cada caso hay ciertas restricciones y límites para hacer los procedimientos. En este video solo veremos las razones trigonométricas para triángulos rectángulos, que solo sirven para calcular ángulos agudos, es decir, ángulos que estén entre 0 y 90 grados. Como sucede en nuestro ejemplo del triángulo rectángulo, como alfa es un ángulo agudo, podemos utilizar las razones trigonométricas para hallarlo. Estas razones son las siguientes. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esta es la tablita que normalmente los profesores mandan a memorizar en los colegios. Sin embargo, en mi opinión personal, con las tres primeras razones es más que suficiente para hallar los ángulos agudos. Ahora hallemos alfa. La razón del seno nos dice que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 6 sobre 10. Pasamos el seno al otro lado de la ecuación y obtenemos que alfa es igual al arcoseno de 6 sobre 10, que es igual a 36.86 aproximadamente. Este arcoseno es lo mismo que el seno elevado a la menos 1, que es como aparece en la mayoría de calculadoras. Ahora, si queremos resolver todo el triángulo, es decir, hallar este ángulo beta y este cateto adyacente, también podemos hacerlo con las razones trigonométricas, aunque también hay procedimientos lógicos para hallarlo. En este caso lo haremos de distintos métodos. El primer método es utilizando la razón del coseno, que nos dice que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el cateto adyacente sobre 10. Pasamos el 10 al otro lado a multiplicar y nos queda que el cateto adyacente es igual a 10 por coseno de 36.86, y eso nos da aproximadamente 8. El otro método es con la razón de la tangente, nos dice que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pasamos el cateto adyacente a multiplicar y la tangente de alfa a dividir. Nos queda que el cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente de alfa, es decir, 6 sobre la tangente de 36.86. Esto nos da 8 como resultado, igual que en el método anterior. Otro método puede ser el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación y nos queda que 6 al cuadrado más b al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Si resolvemos esta ecuación, obtenemos que el cateto adyacente también es 8.
La explicación de este procedimiento está en el episodio 5 sobre el teorema de Pitágoras. Ahora hallemos beta. El primer método es una propiedad que tienen todos los triángulos. La suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados, lo que significa que si sumamos alfa más beta más el ángulo recto, esto nos debe dar 180 grados. Si reemplazamos en la ecuación, obtenemos que 36.86 más beta más 90 es igual a 180 grados. Pasamos el 36.86 y el 90 al otro lado del igual y obtenemos que beta es igual a 180 menos 36.86 menos 90, y todo esto es igual a 53,14 grados aproximadamente. Otro método para hallar beta es por medio de la razón del seno. El seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 8 sobre 10. Despejamos y obtenemos que beta es igual al arcoseno de 8 sobre 10, que también es 53,14 aproximadamente. Con el método del coseno obtenemos que beta es igual al arcocoseno de 6 sobre 10, que también es 53,14. Y con el método de la tangente obtenemos que beta es igual a la arcotangente de 8 sobre 6, que también es 53,14. Con todos los métodos obtenemos que beta es igual a 53,14. Usted puede decidir con cuál de todos los métodos quiere hacer sus cuenticas. Como lo mencionamos anteriormente, estas razones trigonométricas solo funcionan para los dos ángulos agudos que tienen los triángulos rectángulos. Si usted necesita hallar el seno, el coseno, la tangente, etc. de ángulos mayores a 90 grados, necesitará utilizar funciones trigonométricas o utilizar razones de abscisas y ordenadas con el radio de una circunferencia. Pero esos son temas de otro video. ¿Por qué me persigue la desgracia?